Bueno, me voy a permitir. Dale. Ok, me voy a permitir leer una frase que para mí es muy, muy interesante y tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy, de la culpa y el perdón. Y Damián Bucay dice, tras una ofensa, la manera de recuperar el sosiego, de ganar libertad y equilibrio psicológico, es perdonar. Solo así curaremos nuestra herida y evitaremos que el resentimiento nos paralice. Me parece una frase muy linda porque hoy vamos a hablar de un tema que es, ¿por qué no decirlo?, espinoso, y es el perdón y la culpa. ¿Por qué es espinoso? Porque cuando nosotros pensamos en perdonar, sentimos muchas veces una contracción en el cuerpo y lo mínimo que surge es, ¿cómo voy a perdonar a esa persona que tanto daño me ha hecho? Y nos enfrascamos en sentimientos de rabia, de frustración, de venganza, de actitud defensiva, que lo único que nos roba es nuestra paz, nuestro poder, nuestro bienestar físico y emocional. Porque cada vez que estamos frente a este tipo de situaciones, estamos entregando nuestro poder a la persona que nos agredió o al que nos ofendió, en la medida en que siempre vamos a pensar en la ofensa recibida y asumimos además la posición de víctima. Pobrecita yo, es que mire lo que me hizo. Y inconscientemente ese es el mensaje que siempre estamos mandando. Generalmente cuando nos hacen daño, la reacción inmediata, biológica y lógica, es ir contra quien causó dicho daño con un sentimiento de venganza, generando rencor y rabia hacia la persona y también a nosotros mismos porque permitimos que nos hicieran daño. Pero esta reacción lógica y natural tiene unas consecuencias que en algunos casos puede afectar nuestra vida, y no solamente la nuestra, sino que afecta la de toda nuestra familia, inclusive la de nuestro entorno. ¿Y qué podemos decir cuando el asunto se trata de perdonarnos? Generalmente no estamos acostumbrados a cuestionarnos, por eso es que todas estas charlas nos llevan a una introspección, a un comunicarse con nosotros mismos. Entonces, muchas veces tenemos diferentes actitudes, vivencias y experiencias y de pronto también hemos podido causar daño y simplemente no nos perdonamos, simplemente ni siquiera a veces nos cuestionamos. Y cuando cuando tratamos de perdonarnos, nos perdemos en la rabia, la culpa, la frustración, inclusive en la vergüenza, y nos estancamos emocionalmente. ¿Qué estamos haciendo con eso? Afectamos nuestra salud y perdemos nuestro poder al sentirnos pequeñitos. Porque cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos rabia, cuando sentimos frustración y vergüenza sobre todo, nos vamos sintiendo pequeñitos frente a la situación y afectamos nuestra autoestima. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es una actitud, es un proceso y una forma de vida, es una forma de vida que nos permite adquirir más conciencia. Perdonar es una señal de sanación para nosotros mismos. Perdonar implica una decisión de dejar atrás el rencor y todos esos sentimientos discordantes de los cuales ya hemos hablado, y sobre todo los pensamientos de venganza, porque así no actuemos activamente contra la persona que nos agredió, la sola falta de perdón constituye venganza. ¿Cómo voy a perdonar? No, es que no se merece el perdón. Eso es una venganza. No significa olvidar, perdonar no significa en ningún momento olvidar el momento o acto que te ofendió, sino que recordarlo con la carga, sin la carga emocional que tenías antes. Es recordar el suceso porque el suceso siempre lo hace recordar, pero no es recordarlo con esa rabia, con esa frustración, con esa ira, con esos sentimientos discordantes que teníamos. Simplemente lo recordamos y ya. Y así dejamos de experimentar la rabia, el miedo, la tristeza, la culpa o la vergüenza hacia nosotros o hacia otras personas cuando perdonamos. Cuando no perdonamos, los perjudicados somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es como tomarse un veneno queriendo que sea la persona que te ofendió quien lo está ingiriendo y se muera. Realmente ese veneno no lo estamos tomando nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos con todos esos sentimientos y esa rabia y toda esa cantidad
de emocionalidad discordante, la otra persona de pronto está absolutamente tranquila. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Perdonarnos a nosotros mismos consiste en ir más allá de los juicios que tenemos frente a nosotros mismos y las percepciones que nos limitan, que nos originan inseguridades, y empezar a entrar en la autoaceptación, comprender que siempre, en cada momento, actuamos con las herramientas que tenemos en ese momento y que somos susceptibles de equivocarnos y aceptar la sombra. Cuando nosotros actuamos, yo me acuerdo cuando yo hice mi PNL, mi maestría, había muchas mamás que se daban golpes de pecho porque después de hacer uno PNL se da cuenta de que ha caído en muchísimos errores que efectivamente pues ya en este momento no caería, pero es algo así como tú actuaste con el conocimiento que tenías en ese momento. La idea no es ni culparte, ni latigarte, ni muchísimo menos. Además, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, estamos reconociendo que nos equivocamos y estamos reconociendo esa sombra que nosotros tenemos. ¿Qué es la sombra? Esos aspectos negativos que generalmente no queremos ver, casi que como que siempre queremos, es como échele tierrita y tápelo, pero eso no quiere decir que no existan. Todos tenemos cosas muy buenas y cosas de pronto no tan buenas. Entonces, cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, es la autoaceptación de esa sombra. Nuestro concepto sobre el perdón nos sitúa en la falta de claridad y alegría, o nos ofrece la manera de dejar el pasado y tener libertad para vivir con paz y felicidad. El no perdonar me hace vivir al efecto de la persona que me ofendió. Vivo enfocada en la situación y la persona. Me olvido de mí, me quita la libertad, no soy libre. Adopto la posición de víctima. Mi energía vital está atrapada en el resentimiento, la ira, el dolor, el sufrimiento de algún tipo. Esta energía vital atrapada nos limitará y nos impedirá evolucionar. Una persona que no es capaz de perdonar algo arrastrará durante mucho tiempo ese trauma. Siempre estará pensando, y lo que me pasó, y lo que yo creo que todos hemos vivido aquí situaciones que nos ha costado muchísimo trabajo perdonar, e inclusive que no hemos perdonado. Entonces siempre vamos a cargar como ese recuerdo, como esa rabia, como esa energía no liberada, y vamos a tener esas emociones estancadas. Y esto te afectará en todas las facetas de tu vida, porque nosotros somos un todo y nuestro estado anímico se ve afectado con el dolor no perdonado. Eso influye en nuestro carácter, porque aunque no creamos, aunque sea un cambio muy sutil, pues definitivamente una persona que está arrastrando rencor, rabia, tristeza y todo este tipo de cosas, va a tener un estado anímico que no va a ser el más indicado, que no va a ser el mejor. Además, una persona que no ha sido capaz de perdonar carga con mucho dolor y tendrá un carácter, como ya lo dijimos, muy distinto, porque siempre va a tener las cargas del pasado. De pronto va a estar irascible, de pronto va a estar molesto, de pronto va a estar intolerante, cualquier cantidad de cosas, porque es que el no perdonar es como una energía que nos va como carcomiendo. Por eso cuando trabajamos el perdón y desarrollamos la capacidad de perdonar, y ojo, pedir perdón, lo hacemos en realidad por nosotros mismos. Entramos en armonía con nuestro ser. Dejamos de juzgar a quien nos ofendió, y esto influye favorablemente en nuestra salud mental, emocional y física. Y además nos volvemos, por qué no decirlo, más compasivos y de pronto más comprensivos. De acuerdo a eso, ¿qué nos significa perdonar? Perdonar no significa justificar los comportamientos agresivos o de violencia, como el maltrato, como la traición, como la deshonestidad. Tampoco implica no tomar las medidas para cambiar una situación y proteger nuestros derechos. La mujer maltratada por su marido, el hecho de perdonar no significa que tenga que seguir con su lastre toda la vida, como decían anteriormente los sacerdotes. Siga con su cruz. No, puede tomar decisiones, puede tomar decisiones para vulnerar los derechos, no tiene por qué continuar permanentemente en esa situación.
Tampoco significa, y esto es importantísimo, negar y reprimir la rabia y el dolor. Hay que sacar esos sentimientos. Porque si nosotros los reprimimos, yo siempre hablo de que esta cantidad de emociones discordantes se van volviendo una bomba, una bomba, una bomba, hasta que llega y explota. Y ahí es cuando no entendemos. Entonces, negar y reprimir la rabia y el dolor no significa perdonar. Sanar la rabia y el dolor es diferente. Tampoco implica cambiar el comportamiento. Si yo perdono a una persona, no quiero decir que debo convocarlo nuevamente a mi vida o que debo tener una comunicación verbal y directa con esa persona que he perdonado. Tampoco quiere decir justificar a la persona, creer que lo que hizo estuvo bien. Eso, ninguna de estas es perdonar. Si esto no es perdonar, ¿qué significa perdonar? Cuando tú perdonas, sueltas el pasado. Entiendes que todo lo que ocurrió fue por un motivo, como todo en esta vida, lo aceptas como parte de tu aprendizaje y sigues adelante. Perdonar lo haces por ti mismo, no por la otra persona. Lo haces por tu bienestar, por tu salud y equilibrio integral, por tu evolución y crecimiento. Porque al perdonar y soltar la culpa tendrás claridad sobre los aprendizajes de las vivencias que tienen. Si nosotros estamos en la rabia nos va a tapar cualquier claridad o cualquier aprendizaje que nosotros estemos teniendo con la situación. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver muy al final. Adicionalmente, cuando perdonas, perdonar significa querer vivir la vida de una forma más sana, más centrada totalmente en el presente, que es lo único que tienes. Y para ello necesitas toda tu atención. Es vivir en el aquí y en el ahora. Comprendes que vivir en el no perdón siempre te va a situar en el pasado y solo te acarreará dolor y sufrimiento. Y esa experiencia ya no es, son experiencias que ya pasaron, ya no existen, solo viven en tu recuerdo. Además, cada vez que tú estás recordando, estás alimentando la carga negativa de las mismas. Creas resentimiento. Hay un sentimiento y estás recordando y estás generando más emocionalidad. Además, muchísimas veces vamos recordando y a medida que recordamos, se va desnaturalizando la situación. Recuerdas los hechos de una manera más imprecisa y a veces adicionamos situaciones o emociones no favorables. Porque eso es lo que ocurre cuando algo del pasado no ha sido trascendido, que una parte de nosotras sigue viviendo en aquel pasado, lo cual significa que nosotros no estamos en el aquí y en el ahora, sino que estamos siempre viviendo esa experiencia y la volvemos y la vivimos, lo que nos lleva al pasado. No nos permite vivir el presente, no, nos encontramos fragmentados. La totalidad de nuestro ser no se encuentra presente, estamos en ese pasado. Adicionalmente, perdonar implica que quieres dejar de sentir emociones dañinas como la rabia, como la ira, cada vez que recuerdas a la otra persona y lo que te hizo. Deseas sentir paz, equilibrio y por ello estás en el pasado. Aquí es importante reconocer que muchas veces nosotros tenemos la rabia, pero debajo de esa rabia hay una cantidad de emociones como la frustración, como pedir atención, como la vergüenza, como la desilusión. Entonces, cuando nosotros estamos simplemente en la rabia, no vamos a ver más allá. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? El primer efecto de perdonar es que nos liberamos de la rabia y el rencor que desgastan nuestra energía y que encubren sentimientos como la impotencia, la desilusión, la inseguridad, la fricción o el miedo. Eso era lo que yo decía. Tenemos una ira aquí grandísima y debajo, subterráneamente, hay una cantidad de sentimientos como la impotencia, la frustración, el miedo, que no nos dejan pasar, que no nos dejan evolucionar. Por eso es importante reconocer y identificar esos sentimientos y sanarlos, no reprimirlos, como ya dijimos. ¿A dónde te puede llevar el perdón? A tener relaciones más sanas, a tener una mejor salud mental, a tener menor ansiedad, estrés y hostilidad, a tener más tolerancia. Incide en tu presión arterial de manera que puedes tener una presión arterial más baja
menos síntomas de depresión, un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca, mejor autoestima y muchísimas cosas más. Yo creo que cuando nosotros estamos frente a este escenario y nos concientizamos de esto, definitivamente tomamos la decisión de perdonar. ¿Cómo podemos perdonar? Entonces, el perdón es comprometerse a un proceso de cambio personalizado, es un proceso de sanación. Para efectos de perdonar, nosotros pues, sugerimos los siguientes mecanismos. Primero, reconocer el valor de perdonar y cómo puede mejorar tu vida, que es de lo que hemos hablado. Aceptar las emociones causadas por el daño que te hicieron y cómo afecta tu comportamiento y dejarlas atrás. También indica perdonar, elegir la persona a quien va a perdonar, a quien vas a perdonar. Tener la intención de perdonar. Saber qué necesito sanar, empezando por nosotros, y ya que necesito sanar, empezando por nosotros mismos. Cuando nos hurtamos y culpamos por experiencias vividas, siempre estamos diciendo, es que yo he debido hacer, es que cómo soy de bruto, es que cómo hice esto, es que entonces es perdonarnos a nosotros mismos, elegir quién es la principal o cuál es nuestra prioridad cuando vamos a perdonar. Adicionalmente, aceptar y liberar las emociones causadas. ¿Cómo se las aceptamos y liberamos? Hay muchísimas formas, a través de la meditación, a través de hablar con alguien, a través de una terapia, a través de escribir. Muchísimas veces nos llenamos de toda esa rabia y toda esa emocionalidad y no sacamos esa emocionalidad, y cuando escribimos definitivamente sentimos. Yo creo que ya lo vieron cuando escribieron la carta, que era lo que estábamos comentando ahorita, que cuando escribe uno la carta, cuando uno escribe, como que tiene más conciencia de las cosas. Entonces, cuando tú te sientas a escribir cómo te sientes, qué pasa, inclusive a escribir una carta a esa persona que te ofendió, o a escribir una carta a mí misma, si soy yo a quien necesito perdonar. Entonces, es una cosa muy sanadora. También hay unas terapias que es, bueno, cuando yo hice PNL, hay una terapia que es fantástica y es una terapia que me llamó mucho la atención porque es una terapia donde tú coges un cojín y empiezas a golpear. Ustedes no se imaginan la cantidad de rabia que uno tiene concentrada y de la cual no es consciente. Yo me acuerdo que mi compañera, porque trabajábamos en diadas, después ella era muy amiga mía, o es muy amiga mía, cuando terminamos me dijo, Marisol, estabas furiosa, y sí, realmente empecé a sacar esa rabia y esa rabia y esa rabia, y eso me fue como aliviando, como haciéndome sentir muchísimo mejor. Hay otra forma también, y es a través de los deportes. En ese sentido, yo me acuerdo de un jefe que yo tuve cuando yo trabajaba en indemnizaciones, que esos son chicharrones y chicharrones y chicharrones, y yo le decía a mi jefe, ¿tú cómo haces para ser tan tranquilo y tan ecuánime? Podía llegarle con el chicharrón más grande del mundo, que fresco, tranquilo, manejaba la cosa muy bien, lógicamente la manejaba con mucha tranquilidad. Y él me decía, mira, yo tengo una terapia que es bien interesante y es que a mí me gusta mucho jugar tenis. Entonces, cuando yo me voy a jugar tenis, yo cojo la raqueta y empiezo con esa raqueta, yo le pego a esa pelota y saco como toda esa presión, esa rabia, todos esos sentimientos hartos de toda la semana. Entonces, esa es una forma también de liberar esas emociones. Tenemos muchísimas formas. Adicionalmente, otro de los mecanismos para perdonar es aceptar cómo te afecta el perdonar y ver cómo incide esto en la manera de ver la vida. Por ejemplo, identificar que estás enojado frecuentemente o te sientes deprimido, aunque a veces es difícil reconocerlo porque es que llega el ego, llega el orgullo, inmediatamente vamos a decir, ¿deprimido yo? ¿Ofendido yo? No, ¿cómo se le ocurre? Reconozcamos eso, porque es que ahí estamos dando pasitos. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros identificamos, reconocemos y aceptamos, estamos dando pasos. Otro mecanismo que también es bien interesante es ponerse en los zapatos del otro. Mirar que la actitud de esa otra persona es la consecuencia de su dinámica de vida, de sus miedos, de su historia. Entender, por ejemplo, que el padre que no es muy afectivo
viene a su vez de un padre que tampoco fue afectivo, o sea, de una cadena de familia que no es afectiva, que no es amorosa y que tiene de alguna forma una limitación emocional. Cuando nosotros nos paramos en la situación o en los zapatos del otro, empezamos a entenderlo un poquito más y a veces tenemos más comprensión y más compasión. Inclusive, cuando tú, y eso es un ejercicio que yo he visto mucho con las personas con las que yo he trabajado, y es que cuando llegan con un problema gravísimo, yo creo que todos hemos tenido problemas definitivamente, y llegan con un problema y empiezan a hablar de la persona y luego tú lo pones en la situación de la persona, a veces inclusive se sienten mal por las situaciones de esa persona. Entonces no logras solamente el perdón, sino que empiezas a comprender y a ser compasivo, que es diferente a sentir lástima por la persona. Pero eso es un excelente mecanismo. Estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de nuestras percepciones. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros, frente a un hecho, tenemos una percepción radical. A veces nos sentimos ofendidos por determinada situación y resulta que el supuesto agresor ni siquiera se dio cuenta. A veces de pronto contestamos o decimos o nos contestan de una forma y entonces nos sentimos ofendidos. Esto es no tomar las cosas, y sobre eso hay un libro muy interesante que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, y uno de los acuerdos es no tomar las cosas de forma personal. Adicionalmente, aceptar que todos nos equivocamos. ¿Cuántas veces nosotros con intención y o sin intención, generalmente sin intención, ofendemos a otras personas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rasero con que tú estás mirando a las otras personas y cuál es el rasero cuando estás hablando frente a ti? Adicionalmente, reconocer el papel de víctima en el que nos ponemos cuando nos han ofendido y dejar de vivir al efecto de la persona que te ofendió. Es decir, liberar el control y el poder de esa persona y la situación que tiene, todo ese control que tiene la persona en la situación en tu vida. Otro de los que a mí me parece fantástica esta herramienta es practicar el Ho'oponopono. El Ho'oponopono lo encuentran ustedes en internet, todo lo que ustedes quieran sobre eso, y eso más que una técnica es una forma de vida que tiene unos supuestos específicos, pero lo voy a dejar como tarea. Y finalmente, ir al evento como espectador. Entonces, llenarse de luz violeta, hagámoslo. Los invito a que lo hagamos, por favor. Entonces, los invito a que, ¿me están escuchando? Sí. Los invito a que cerremos los ojos. Vamos a traer un evento que nos haya molestado. Vamos a traer un evento que no sea pues el más grave de nuestra vida, pero es un evento que nos haya molestado. Lo vamos a llenar, nos vamos a llenar de luz violeta. Esta luz violeta es la luz violeta de Saint Germain, que es la luz violeta que transmuta. Lentamente se van llenando con toda esa luz violeta y van llenando esa situación de luz violeta. Y van a repetir conmigo mentalmente: Dios mío, transmuta todas las energías y emociones que hay en este momento. Si quieren, lo vuelven a hacer. Dios mío, transmuta todos los sentimientos y emociones que hay en este momento. Y sienten, se imaginan o perciben cómo esa luz violeta va envolviendo absolutamente todo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Me quiere contar alguien? ¿Alguien quiere compartir? Por favor. ¿Por qué están tan tímidos? Ustedes no saben, no se imaginan lo enriquecedor que puede ser para cada uno de los participantes el compartir las vivencias. Porque cuando uno empieza a compartir las vivencias, de pronto alguien dice algo de lo que yo no había caído en cuenta. Entonces los invito a que al menos una persona me comparta y nos comparta y nos diga cómo le fue, cómo se sintieron. O escríbanlo en el chat si quieren.
por favor. Hola Marisol, Hola, Carmencita, qué rico verte. ¿cómo vas? ¿Tú? Ah, Claro. no, muy bien, se siente muy bien, realmente esto de transmutar las energías y sobre todo de todas estas emociones se siente muy bien, lo sentí muy bien y es una delicia, entonces realmente uno siempre debe tener en cuenta la luz violeta transmutadora, como dices tú, perfecto. Sí, muchas Gracias gracias. a ti por compartir. ¿Alguien más? Pues mira, pero te digo, no sé si fue demasiado rápido, que no logré como experimentar ningún cambio ni nada. Eh, Generalmente lo logro, esta vez fue como tan rápido que Ok. no pude percibir lo que se supone que el ejercicio iba a ayudar a hacer, no sé. Bueno, no importa, perfecto, qué pena. Pido disculpas si lo hice muy rápido, yo a veces soy acelerada, a veces no, yo soy acelerada. Pero entonces, básicamente, el María ejercicio Consuelo dice está. que se sintió muy relajada. Ok. Básicamente, gracias, Esperanza. Ya. Básicamente, el ejercicio está en recordar una situación. En principio, cuando uno empieza a trabajar esta herramienta, es importante no recordar la situación más terrible que ha pasado en la vida, sino empezar, porque todos son pasitos, todo es como un músculo que lo vas ejercitando poquito a poco. Entonces, recuerdas una situación que te ha molestado en la vida, que te ha ofendido, que te ha generado alguna situación o alguna emoción de las que hemos hablado. Una vez que la tienes al frente, entonces te colocas como observador de esa situación y adicionalmente empiezas a llenarte de luz violeta. La luz violeta tiene la ventaja de que transmuta. Empiezas a llenarte tú y empiezas a llenar toda la situación de luz violeta. Y una vez que estás completamente llena de esa luz violeta, emites el siguiente decreto. Dios mío, transmuta todas las energías y emociones que hay en este momento. Y te das un espacio, te das un momento. Lógicamente, esto es un ejercicio que lo empieza uno a hacer y lo hace y lo hace, y puede que uno muchas veces trabaje en una situación, y eso me ha pasado a mí, creo que nos ha pasado a todos y a mis clientes y a todos, y es que uno hace todo un proceso de perdón y un proceso de sanación, y uno dice, ya, ok, listo, ya. Y resulta que de pronto sale una liebrecita, porque es que el perdón tiene muchas aristas. Entonces no importa, lo seguimos trabajando, hasta que de pronto te das cuenta de que efectivamente se sanó, efectivamente no hay problema. ¿Te quedó claro, mi niña? Si quieres, escríbenos en el chat. Sí, señora, sí, señora. Sí me quedó Sí. claro, lo volví a hacer. No ¿Y sé si ahora tengo que cómo te hacerlo fue? más tiempo, no sé. Siento que está un poco menos, pero no, ¡guau! Que No, quedó a ver, mi así niña, lo que como, pasa es que esto es, o sea, por eso yo decía, lo vas ejercitando y lo vas trabajando, y esto es como cuando tú vas a quitar una mancha. Generalmente es una manchita que tú empiezas a restregar y se va quitando de a poquitos y de a poquitos y de a poquitos hasta cuando menos piensas, wow, salvo que uses límpido, pues que es una cosa muy agresiva. Pero este ejercicio es un ejercicio muy generoso, muy amigable y va, todo lo que tú vas haciendo y todo lo que tú vas ejercitando va dejando una huella y va cambiando, va transmutando la situación, que es lo que queremos en este momento. ¿Listo, mi niña? te agradezco mucho, sí, voy a practicarlo. Me Ok, gusta ese método. listo. Además Gracias. que es muy suave, es muy lindo. Bueno, sobre lo que nosotros estamos hablando es del caso, traer a colación lo que María José Cabanillas, que es una maestra de Ho'oponopono, que es una psicóloga que se ha dedicado a viajar por el mundo y a hacer conocer Ho'oponopono, denomina como maestros o verdugos. Esto nos sitúa en una visión más espiritual y hace referencia a que antes de venir a esta tierra hacemos acuerdos de almas.
De manera que un alma hace un convenio con otra para experimentar una situación en esta vida que la va a llevar a un aprendizaje. Entonces son dos almitas y hay un cuento muy bonito. Hay un cuento muy lindo que es el cuento de dos almitas que se encuentran. Entonces una de ellas dice que quiere experimentar que quiere experimentar la falta de autoestima, que quiere experimentar la rabia, que quiere experimentar el fracaso. Y hay un montón de almitas y una de ellas le dice, yo te ayudo. Entonces esa almita hacen un acuerdo ahí y resulta que las dos vienen a esta tierra, con la condición de que ninguna de las dos se acuerda de ese convenio, de ese acuerdo que hicieron en ese momento. Y resulta que esa almita, la que se sacrifica, porque de alguna forma está sacrificándose para que la otra alma aprenda el sentimiento, empieza a ser o el jefe maltratador o el marido abusador o cualquier cosa de esas. Entonces realmente ahí estamos frente a un agresor o estamos frente a un maestro o estamos frente a un verdugo que es nuestro maestro. Al respecto hay un libro que me encanta mucho que se llama El perdón radical de Colin Tipping. Es un libro excelente, es un libro que como que nos cambia un poquito el chip en cuanto al perdón y en cuanto a cómo vemos las personas que en un momento dado nos están agrediendo. Bueno, finalmente yo los invito a que hagan conciencia y se pregunten, ¿merecen librarse del dolor? ¿Merecen tener una vida donde están enganchados al pasado? Definitivamente creo que no. Cuando estamos enganchados al pasado, vivimos a medias, con un potencial limitado. En conclusión, ¿sabías que cuando funcionas desde el no perdón, simplemente eres el efecto de los demás y no eres el creador consciente de tu vida? Esto es lo que les quiero dejar hoy. Y finalmente voy a leer una parte de una carta que le escribió una persona, Antonio Fleris, que fue una persona que perdió a su esposa durante los ataques terroristas en París. Entonces, si se me quiebra la voz, pues Esperancita nos ayuda, porque es que a mí cada vez que leo esta carta me conmueve muchísimo. Dice así: el viernes por la noche te llevaste una vida excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no tendrás mi odio. No sé quiénes son y no quiero saberlo. No quiero saberlo, son almas muertas. Si este Dios por el que matan ciegamente nos hizo a su imagen y semejanza, cada bala en el cuerpo de mi esposo habría sido una herida más en su corazón. Así que no les concederé el don de mi odio. Lo están pidiendo, pero responder al odio con ira es caer víctima de la misma ignorancia que te ha convertido en lo que eres. ¿Quieres que tenga miedo? ¿Que veas a mis compatriotas con desconfianza? ¿Que sacrifique mi libertad por mi seguridad? Has perdido. La he visto esta mañana, finalmente, después de noches y días de espera. Estaba tan hermosa como cuando se fue el viernes por la noche, tan hermosa como cuando me enamoré desesperadamente de ella hace más de 12 años. Por supuesto que estoy devastado por este dolor, pero el dolor será de corta duración. Sé que ella estará con nosotros cada día y que nos encontraremos de nuevo en este paraíso del amor libre al que no tienes acceso. Solo somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. No tengo más tiempo para dedicarte. Tengo que reunirme con Mevin, que está despertando de su siesta. Apenas tiene 17 meses. Comerá sus comidas como siempre y luego vamos a jugar como siempre. Y durante toda su vida, este pequeño te desafiará siendo feliz y libre. ¿Por qué no? Tú tampoco tendrás su odio. ¿Cómo les parece? Absolutamente conmovedor, ¿cierto? Sí, Bellísimo. impresionante. Divino. Yo no sé, menos mal que no se me quebró la voz, porque yo cada vez que lo leo se me quiebra la voz. Bueno. Y conozco el cuento de la pequeña alma y el sol. Ay, es divino. Y es maravilloso que todos lo lean porque es muy corto y enseña demasiado. Es tumor. Sí. Sí, yo no sé, bueno, no sé, porque yo lo estoy buscando y no lo tengo. Realmente sobre eso, a veces sale mucho en internet y todo eso.
Entonces, pero es un cuento muy bonito porque es que estas dos situaciones nos cambian el chip del no perdón. Bueno, yo creo que con eso hemos terminado. Hoy no va a haber tarea. La tarea la vamos a hacer la próxima sesión, el próximo viernes. Les vamos a pedir que por favor tengamos el próximo viernes lápiz y papel para anotar, porque vamos a hacer un ejercicio de perdón muy bonito. Muchísimas gracias. No sé si Gracias. alguien tiene algo. Gracias, estuvo un tema muy interesante, muy bonito, nos enseña mucho y nos hace reflexionar. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Luz. Mira, Marisol pregunta Carlos Mario que cómo se llama. ¿Cómo se llama qué, Carlos Mario? ¿El libro de la almita o el libro de lo que leyó Marisol? Sí, Esperancita, ya dime. Hola, buenas noches para todos. Primeramente, Dios los siga Buenas bendiciendo. noches. Sí, ya me respondieron aquí en el chat que se llama, el cuento se llama La pequeña almita y el sol. Y el que leíste, Marisol, disculpa, ¿cómo se llama? El que leí ya te lo digo, perdón un momentico. No tendrás mi odio, de Antoine Leiris. De Antonio. Ok. Marisol, tremendo tema. En realidad, es lo que le cuesta a mucha gente hoy en día, que es perdonar, ¿no? Total. Y saber que es algo básico, porque en realidad hay veces, como está hoy en día el mundo es muy irritable para lo que pueda suceder. Y Sí. hoy en día lo que se muestra en las noticias es: a ti no te importa si te atracan, tengan lo que tengan, y cogen venganza, porque eso es lo que se ve hoy en día. Lastimosamente, si la gente tuviera ese primer amor que nos ha dejado Dios, créanme que eso sería algo muy diferente. Inclusive, antenoche me vi una película, me la volví a ver, se llama Una cuestión de fe. Es tremendo esa historia, 3 historias juntas, y esas 3 historias en la misma película tienen que ver con eso, el perdón. Cómo poder una muchacha matar a un niño en un accidente de tránsito, todo por estar testeando en su celular mientras que manejaba. Perdóname, es que voy a tomar nota. ¿Cómo se llama la película? Perdóname. Una cuestión de fe. Gracias. Listo. Una cuestión de fe. Se Ok. la recomiendo, muy bonita, y alista en pañuelo. Ay, sí. Sí, no, mira que hay una cosa, y yo quiero compartir esto, pues realmente el tema del perdón como tema o como taller, pues yo lo vengo trabajando, bueno, como taller y como vivencia, yo lo vengo trabajando hace muchísimo tiempo. Y cada vez que yo trabajo y cada vez que vuelvo a retomar el taller y empiezo como a mirar y a refinarlo y ese tipo de cosas, es una concientización que ustedes no se imaginan. Yo creo que por eso es lo que hago, lo que a lo que me dedico, porque es que es un aprender, es un concientizarse, es un mirar las cosas desde otra óptica. Porque a veces uno como que lo sabe, como que te dejas llevar por la dinámica de vida, pero entonces vuelve el taller y te dice, no, espera un momentico, mira que sí, y entonces como que va uno recordando, y eso lo lleva indefectiblemente a aplicar. Así de sencillo. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario? Ok. Entonces, bueno, mis amigos, me encantó compartir con ustedes esta noche. Nos vemos el próximo viernes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Súper. Gracias. Muchas gracias. No se les Muchas olvide gracias. completar el enlace para que puedan ver los capítulos que se han perdido o varios que quieren repetir. Bueno, ahí están todos. Entonces no se les olvide, ahí se los acabo de escribir en el chat y se los he enviado en el correo electrónico. Algunas Sí, personas muchas gracias. que no los han podido, que no lo encuentran, búscanlo en el correo basura porque a veces allá aterriza. Chao. Muchas gracias. 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 Gracias, felicidades para todos. A ustedes, hasta Feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias por el Gracias. enlace. Gracias, hasta mañana.